Bueno, pues vamos a empezar. Chicos, muchas gracias por estar en esta clase. Aprecio mucho el interés y me da mucho gusto que seguamos juntos después de tanto tiempo. Vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser de muchas formas, pero sobre todo, queremos ser la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devoción al afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. La tercera invocación más directa nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, pues arrancamos y arrancamos con un mea culpa. Pido una disculpa pública y ahora van a ver por qué. La carta que vimos la vez pasada, que fue una carta reimpresa, una carta perteneciente a Leadbeater, la carta fue reimpresa en el Theosophist de diciembre. En la página 260 tiene una nota diciendo que el 5 de junio del 86, Tatya echó el correo de Bombay una carta dirigida al coronel Olcott. Y en el siguiente párrafo dice: el mensaje del maestro se encontraba escrito en una página en blanco y puse en letra más grande. La carta habla de DKM. Yo interpreté que DKM era una persona que no era DKM, ahora lo voy a aclarar. Estábamos hablando entonces de Damodar Mabalakar. Bueno, entonces DKM no es dual cool, es Damodar Mabalakar, entonces la carta fue hacia allá. Pudieron advertirme uno de ustedes, por suerte, del error, y entonces volví a grabar, la clase está vuelta a grabar, ya se las envié a Chuy y a Caro, y ya ahí aparece corregido el error para que esto no se difunda tal como fue dicho. Y además hay una segunda disculpa invulgar que vamos a hablar de eso con más detalle. Bueno, la carta habla de Damodar, quien después de muchos sufrimientos y privaciones había penetrado en el Tíbet y llegó a la residencia de su maestro. Eh, y lo que tachamos es la carta habla de Dualkul, no, faltaba una letra, quien después de muchos sufrimientos y privaciones, eso queda totalmente tachado. Bueno. Entonces, al cambio, error, bueno, etcétera, todo lo que pasó. Esta es la parte que vamos a cambiar. Al final, seguimos sobre lo mismo, el tesoro del conocimiento teosófico. Hay que verlo con mucho cuidado, con mucha precaución, con más tacto y sobre todo con más tino, para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió. Al final, entonces, hay que hacer una filtración con sabiduría. Las perlas están escondidas en el barro, hay que poner una red, y echamos todo lo que hay ahí, y la red nos ayuda a rescatar las perlas, las partes buenas de todos los teósofos de aquel entonces. Entonces, necesitamos un instrumento para separar lo mejor de alguien o de algo y dejar fluir lo que no nos interesa o toda la suciedad con la que viene envuelto para poder rescatar las perlas. Y eh, aquí vamos a hablar un poco de este tema porque la segunda corrección que hay que hacer es la siguiente, que es la segunda corrección que me hicieron.
La segunda corrección que me hicieron es que muchos de las personas de las que estamos hablando en aquel entonces realmente ya han tenido un desarrollo ulterior y seguramente ya son maestros, algunos de ellos se pasaron de chelas a adeptos y de adeptos a maestros y tienen muchas cosas rescatables, aunque hayan tenido algunos fallos. Entonces, que no es justo hablar de los fallos que puedan haber tenido tanto Dual Cool como, como cualquier otro del que podamos hablar, y para eso entonces hice esta selección del maestro KH. El maestro KH dice esto que está aquí, dice, si le revelásemos toda nuestra filosofía, está hablando de Hume, a Hume, dejando aclarada cualquier incongruencia, dejando aclarada cualquier aparente incongruencia debido al idioma en el que se explican estas cosas. Dice, sin embargo, aunque lo hiciéramos, ni siquiera así daría resultado. O sea, no lograríamos convencerle, dice el maestro. Porque tal como se dice en la observación expresada en los versos udibrasianos, se dice lo siguiente, dice, en los versos udibrasianos hay una expresión, bueno, hay varias, pero una dice, estas pulgas por desgracia, tienen otras pulgas para picarlas a ellas. Y estas a su vez tienen otras pulgas y así ad infinitum. Así ocurre con las objeciones y argumentos. Si empezamos a objetar y argumentar, nunca acabaríamos porque los argumentos requerirían nuevas explicaciones, que a su vez tendrían nuevos argumentos, que a su vez, etcétera. Explíquele algo al señor Hume y encontrará un fallo en la explicación porque es muy bueno para encontrar esos fallos. Trate de satisfacerle demostrándole que después de todo esta era correcta y él se arrojará contra su oponente acusándole de haber hablado demasiado despacio, demasiado deprisa o hacerlo ininteligible o lo que sea. Es una tarea imposible y yo renuncio, dice el maestro KH, que dure hasta que todo caiga por su propio peso. Él dice, no puedo besar las plantas de ningún papa. Acuérdense que no tenemos la correspondencia de Hume hacia el maestro, solamente tenemos las respuestas del maestro hacia los dos británicos que están normalmente en las cartas, bueno, y algunos otros también que son los que estamos tratando de colectar para poder hablar de ellas. Dice entonces, él dice, no puedo besar las plantas de ningún papa, olvidando que nadie le ha pedido que lo haga. Puedo amar, pero no puedo adorar, dice también Hume, dice con exageración. Él no puede amar a nadie que no sea o Hume, y no ha amado jamás. Y que en verdad casi podría exclamarse, oh Hume, exageración es tu nombre. Se ve en lo que transcribo a continuación en una de las cartas. Haciendo un análisis de lo que dice el maestro acá, estamos viendo entonces que el maestro se está dirigiendo a Sinet para tratar de advertirle que tenga mucho cuidado de no caer en grandiosidad o en narcisismo solamente por el hecho de recibir cartas de los maestros, como le pasó un poco a Hume, sin que estemos tratando de denostar la labor que también Hume hizo a lo largo de todos los años que estuvo en la India. Bueno, y luego viene esta última parte en cursiva. Si no por otra razón, a M por su total devoción a usted, dice Hume, y a usted siempre le he amado. Aquí pone un SIC. Incluso cuando más enojado estaba yo con usted, pues uno siempre es más sensible con aquellos a los que más quiere. Incluso cuando estaba plenamente convencido de que usted era un mito, aún entonces mi corazón se sentía inclinado hacia usted, como ocurre a menudo cuando se trata de un personaje manifiestamente ficticio. Una sentimental Becky Sharp, escribiendo a un amante imaginario, difícilmente podría expresar mejor esos sentimientos. Eso es, de esa manera escribía Hume. Es bueno que lo revisemos para ver entonces el maestro por qué contesta lo que contesta. Porque dado que en las cartas de Hume vienen este tipo de estamentos muy diferentes a los que recibe de Sinet, entonces por eso el maestro tiene que hacer respuestas de esta naturaleza. Vamos aquí, como siempre, a explicar algunas de las cosas que vienen aquí. Vamos a empezar con los versos udibrásticos, que es lo que está diciendo aquí el maestro de los udibrasianos, que son unos versos complejos. Dice, es un tipo de poesía narrativa cómica satírica, forma parte de la sátira. Recibe su nombre del extenso poema satírico de Butler, que se publica con Udgibras y que utiliza pareados yámbicos, tetrámetros, tiene una serie de características. Y entonces aquí viene un poco la composición para entender cómo se hace la ritma. La rima es totalmente sarcástica. Y como es sarcástica, entonces fue usado por grandes poetas también como Jonathan Swift, que usó el pareado octasílabo para ver la misma situación. Bueno, para que ustedes, para entender lo que está diciendo aquí el maestro, de que él habla mucho con sátira.
y lo estamos viendo en la última parte de lo que les puse ahí, nada más como un trozo de lo que estuve buscando acerca de las cosas que normalmente él, y que hay pocas, con las cuales Hume se dirigía al maestro, que trataba a como diera lugar de percibirlo y verlo, y si no entraba él en el terreno, le estaba castigándolo con la idea de que era un personaje ficticio. Bueno, y luego dice en esta frase que una sentimental Becky Sharp. ¿Qué es esto? Becky Sharp es la que se pone a sí misma Rebecca, es de Lady Crowley. Es la protagonista de la novela de Parker Place, que se refiere Vanity Fair, que es como la feria de las vanidades. Se presenta como una cínica trepadora, así la pintan en este mismo siglo XIX, que usa sus encantos para fascinar y seducir a los hombres de clase alta. Esto contrasta con la dependiente y ultradependiente Amelia Sedley, su amiga del colegio. Esta Becky, entonces Becky Sharp, utiliza a Amelia como trampolín para ascender socialmente y hacer relaciones. Sharp funciona como una pícara, una heroína picaresca al ser una marginada social, capaz de exponer al ridículo las costumbres de la alta burguesía. Bueno, esa es una síntesis de dónde viene Becky Sharp. Y vamos a regresarnos a lo que dice aquí Hume. Dice, como ocurre a menudo, cuando está diciendo, vamos a leer otra vez esto para entender también el maestro cómo le costaba trabajo tratar de descifrar los sarcasmos de Hume, por lo menos del Hume de esa época. Si no por otra razón, yo amaría a M, por su total devoción a usted, por eso lo amaría, dice. Bueno, y a usted siempre le he amado, sí, incluso cuando más enojado estaba con usted, pues uno es siempre más sensible con aquellos que más quiere. Incluso cuando estaba plenamente convencido de que era usted un mito, y ahí empieza la parte otra vez del reclamo de que no tiene un contacto directo, sino a través de las cartas y a través de los que pueden precipitarlas. Aún entonces mi corazón se sentía inclinado hacia usted, como ocurre a menudo cuando se trata de un personaje manifiestamente ficticio, o sea, con un personaje que no existe. Por ejemplo, una sentimental, o sea, una enamora, como está diciendo, que una sentimental Becky Sharp, que está escribiendo a un amante imaginario para tratar de entrar en la parte trepadora aquí de Amelia Sedley, que es la que le dona todos estos trabajos a través de la película de, de Mackie Pace. Bueno, entonces una sentimental Becky Sharp escribiendo a un amante imaginario difícilmente podía expresar mejor sus sentimientos. Bueno, con eso aclaramos que sería súper complicado hablar entonces de la correspondencia de Hume y el pobre maestro Cache pues trataba de armarla como podía. Bueno, una vez hecha esta aclaración, ahora vamos a terminar lo que ya no vimos la vez pasada de intuición. En la página de Theosophy World, que es una página muy bien hecha, y están normalmente unas personas especialistas allá en Chicago, pues que tienen mucho trabajo. Yo tuve la oportunidad de conocerlas a ambas. Tienen mucho trabajo con los profesores universitarios porque les escriben continuamente para ver las citas que hay en esa misma biblioteca, la biblioteca que está ahí en Chicago, y necesitan citas para hacer sus propios trabajos en donde vienen pues todo lo que está ahí en esa biblioteca. Entonces, en Theosophy World hay toda una explicación de intuición que es esta. Nos habíamos quedado con una parte incompleta de lo que era la intuición y nos faltaba la intuición espiritual de la que habla Blavatsky. Entonces, la intuición, tal como se trabaja aquí en esta página, dice, bueno, y tiene una parte que yo no había visto, que es una parte en español. Si ustedes la abren, la pueden traducir directamente y van a salir ahí muchas cosas y definiciones que pueden ser muy útiles para que podamos tener entonces ya las tertulias ahí en las ramas. Dice lo siguiente, la percepción o conciencia directa o inmediata. La conciencia directa o inmediata. Este es directa, que no tiene desviaciones. Inmediata es que de alguna manera se brinca todos los espacios temporales de las estaciones necesarias para llegar a una conclusión. Esto es inmediato, sin pensamiento racional de una verdad o situación. Pero más comúnmente denota una capacidad integradora para ver las cosas en su totalidad. Ya habíamos visto que era de dentro hacia afuera. También desempeña un papel central en el desarrollo espiritual y de hecho a menudo se identifica como una facultad espiritual en sí misma y no debe confundirse con diversas formas de percepción extrasensorial. La intuición, esto viene en verde, como facultad valiosa, se conoce desde la antigüedad. Y aquí habla este artículo de Plotino. Por ejemplo, identificó tres tipos ascendentes de conocimiento. La opinión, que era muy parecido al esquema platónico, la doxa; la ciencia, que era el episteme; la iluminación. Citando a Platino, Blavatsky describe que él lo explicó diciendo que el medio o instrumento de la opinión es el sentido o la percepción, es el mundo físico. De la ciencia es la dialéctica y de la iluminación es la intuición o instinto divino, entre paréntesis. A esta última la razón está subordinada.
Es decir, la razón queda por debajo de la intuición. La intuición la subordina. Es conocimiento absoluto, fundado en la identificación de la mente con el objeto conocido, fundado en la identificación de la mente con el objeto conocido. Jámblico habló de manera similar en su tratado De Mysteris, de una facultad de la mente humana, porque no tenemos muchos tratados donde podamos entrar en la profundidad de la intuición, que es superior a todo lo que nace o se engendra. A través de ella se nos permite alcanzar la unión con las inteligencias superiores, ser transportados más allá de los escenarios de este mundo y participar de la vida superior y de los poderes peculiares de los seres celestiales. Bueno, en el budismo, la facultad de la intuición se denomina prajna, que suele traducirse como sabiduría, pero que literalmente sugiere una percepción peculiar, palabra que a menudo se usa como sinónimo de intuición. Y aquí entramos otra vez en los problemas de las limitaciones que tienen los idiomas europeos para poder definir esto. Prajna se considera una forma de conciencia, eso sí, una forma de conciencia que ve las cosas tal como son, sin ropajes, sin máscaras y que puede trascender los procesos mentales que normalmente hacen una serie de vericuetos para llegar a una conclusión. Es la sexta de las perfecciones de la sabiduría, que son las prajna-paramitas en el budismo mahayana. Al respecto, Suzuki afirma en sus ensayos sobre el budismo zen, sin prajna no podría haber iluminación, que es el poder espiritual más elevado que poseemos. Aunque el término intuición se usa comúnmente para referirse a una corazonada también, está mal, no es así. En la literatura teosófica se utiliza en un sentido bastante diferente. Esto nos faltaba entonces de ampliar. Bueno, y les dejo esto también para que le puedan tomar una foto y lo estudien. Vamos a ver nomás dos o tres cosas de aquí, no tanto. La primera dice que pertenece al nivel personal de conciencia, cerebro físico, emociones, mente inferior, y puede tener valor para la supervivencia. Para eso es la primera forma de conciencia, como la percepción de peligro, que es una facultad de los seres humanos que comparten con muchos animales como gatos, perros y caballos, pero que en nosotros está un poco distorsionada, porque en función de los deseos y condicionamientos que tenemos, podemos ver cosas como muy peligrosas que en realidad no lo sean. Y entonces empezamos a tener ansiedades anticipatorias, desarrollamos neurosis y hacemos un montón de complicaciones que no hacen los animales, por lo menos no lo hacen directamente, solo lo hacen a través del mal aprendizaje que tienen con sus dueños. Las investigaciones sobre la predicción de terremotos, por ejemplo, han demostrado que los animales pueden presentir la llegada de grandes terremotos, ya nos lo dijo, ¿se acuerdan ustedes en el vídeo que pasamos la vez pasada? Incluso antes de que se produzcan temblores detectables. J.B. Ryan dice en colaboración con su esposa Lois, realizaron experimentos de pez, una yegua llamada Lady. Bueno, lean ustedes todo esto para que puedan ver entonces lo que son las percepciones extrasensoriales y después nos regresemos a lo que es exactamente la intuición. La última parte en negro, para que ustedes lean esto con calma, ya en la comodidad de sus hogares, dice que los escritores teosóficos abogan firmemente por el despertar de la intuición. Blavatsky escribió en La clave de la teosofía, nuestro deber es mantener vivas en el hombre sus intuiciones espirituales. Mantener vivas, que no se use la intuición en otros sentidos, es que la intuición espiritual, la intuición elevada. Se dice que las enseñanzas más profundas de los Mahatmas solo son accesibles a través de la intuición. Por ejemplo, el maestro Gotomi escribió a Alfred Sinnett que nunca fue la intención de los ocultistas ocultar lo que habían estado escribiendo a los estudiantes serios y decididos, sino más bien encerrarlo bajo la llave. Ya habíamos visto que la llave era la intuición. Con la intuición, entonces se puede llegar al conocimiento verdadero que está por encima del nivel en el que todos estamos. Bueno. Y luego estaba Jámblico. Vamos a ver un poquito de Jámblico porque está muy bien lo que ahí se menciona de Jámblico. Bueno, aquí estamos, Molina ya la comenta en un artículo, dice, según Aristóteles, la epopeya, la tragedia, la comedia, la diatámica, la composición poética inspirada en un arrebato de entusiasmo, la aulética, etcétera, etcétera. Ya saben cómo escriben normalmente los que escriben en los artículos científicos, la citársica, arte o técnica de tocar la cítara, tienen en común un hecho, que todos son imitaciones de algo, pero se distinguen por imitar o con medios distintos o con objetos distintos o de manera distinta, pero al final es una imitación. Todo es una imitación, no hay nada nuevo bajo el sol. Al referirse a la imitación que se hace con palabras, la prosa o el verso, dice que esa no tiene nombre, puesto que no se puede nombrar nada común entre los mismos de Sofrón. Sofrón fue un autor de diálogos en prosa, en un dialecto dórico con peculiaridades sicilianas, bueno, etcétera. Les pongo aquí toda la explicación porque este hombre escribe como un poco complicado.
La imitación en versos trimétricos y otros semejantes, sin embargo, continúa Aristóteles, las personas atribuyen a la poesía el mero llamamiento de los poetas elegíacos. Son frases lastimeras, tristes, plañideras, llorosas, melancólicas, llenas de reclamos o de menosprecios. Y a otros épicos, no porque sean poetas por la imitación, sino por el metro al que se sirven. La inclusión de la poética en los diálogos socráticos es casi natural. Se le considera que Platón escribió, según se cuenta, tragedias que ulteriormente habrían de entregar a las llamas para después. O sea, él mismo se dicen que las quemó. Toda la parte que hizo de tragedias y versos y sin abandonar los dotes dramáticas para poetizar diálogos, pero esa inclusión implica cierta paradoja que todos saben. Y aquí vamos a hablar de la paradoja, que es lo que me interesa que veamos y por qué se cita Jámbrico en este sentido. Porque, ¿qué es realmente lo que hizo Platón con todo lo que había hecho de las formaciones estas literarias tan complejas que había en aquella época? ¿Por qué? Y aquí puse en azul. Platón expulsó de su república a los poetas, en particular a los trágicos y comediógrafos, precisamente porque imitaban preponderantemente las pasiones y lo concerniente a los niveles inferiores del alma. Y al limitarlo y exponerlo, hacen que los seres humanos que estamos expuestos a esta información lo observemos, lo percibamos y lo volvamos a imitar. Es decir, se hace un camino sin fin, como decía el maestro, respecto a las pulgas, que tienen otras pulgas para picarlas y entonces esto no se detiene nunca. Dice, según este filósofo, o sea, Platón, la imitación de lo que los sentidos consideran la realidad, de la parte mayábica, y moralmente hablando, de lo que son problemas en donde lo que gana es el estatus emocional de la persona que justifica los actos que moralmente son inapropiados, esta imitación es lo que no es de lo que no es honesto, no llevan a la práctica de las virtudes ni al conocimiento de las cosas que verdaderamente son reales. Es decir, otra vez, como dice Blavatsky, es a las intuiciones superiores, es decir, a las ideas, sino que alejan y desvían del conocimiento y consecuentemente de la virtud. Y esta es la fuente secundaria de Jámbrico. Esto es necesario que lo veamos también porque el tema de la imitación, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando uno exagera en las malas cualidades que puede haber tenido algún teósofo del pasado, que puede generar otra vez un problema de imitación. Aquí se percibe dentro, el libre pensamiento es la posibilidad de echarle pedradas a algunos de los que estuvimos atrás, porque supimos escoger, como hacía Hume, las cosas malas que tenía esta persona, y al ponerlas estamos haciendo un trabajo periodístico especial, independientemente de cuál sea la forma literaria que hacemos. Bueno, aquí entonces, a raíz de estas reflexiones que hubo esta semana pasada, hay que tener mucho cuidado. Yo por lo menos voy a tratar de ya no estar tocando las partes de los fallos, salvo que sean fallos que tengan mucho que entenderse, no para que sean imitados, sino al contrario, para que sirvan de lección, para que no se imiten. Bueno, vamos ahora con la aclaración. Entonces, la carta de DKM, Damodar Balakar, quien después de muchos sufrimientos y privaciones había penetrado en el Tíbet. Bueno, eso ya vimos que es lo que vamos a corregir. Y aquí está ahora sí el Damodar Balakar. Entonces vamos a hablar un poco. Esta es la carta, habla de Damodar Balakar, quien después de muchos sufrimientos y privaciones, trata de lo que dice el maestro. La importancia de Damodar en el movimiento teosófico reside en que se convirtió en un gran ejemplo de vida teosófica a pesar de las extraordinarias dificultades y en que casi solo entre cientos de otros aspirantes sinceros fue considerado apto para ir a la casa de las montañas tibetanas de los fundadores de la sociedad teosófica, los Mahatmas Kotomi y Morya. Aquí ya vimos que tuvo algunos problemas Damodar con cuando vino el tema de los Coulomb, pero realmente lo que el maestro explicaba es porque tenía mucho celo, trataba de hacer las cosas perfectas desde el punto de vista de lo que debería ser un chela y un adepto. Entonces estaba demasiado concentrado y eso fue malinterpretado por Harman como que trataba de destacar o trataba de hacerse notar cuando en realidad estaba tratando de hacer las cosas lo mejor que pudiera, aparte de las contradicciones en las que se vio involucrado a raíz de esta acusación que le hicieron a Blavatsky. Bueno, estos miembros de la gran logia de adeptos espirituales, uno Brahmin de Cachemira, otra vez está hablando el maestro M y el maestro Cache, el otro Rajput, decidieron lanzar el movimiento teosófico en un periodo crítico en el que las arenas de la vida espiritual se estaban agotando en Occidente. Las arenas de la vida espiritual, como si fuera un reloj de arena, se estaban agotando en Occidente. Y cuando incluso el antiguo hogar de Aryabharta, pues estaba ya en riesgo. Aryabharta, los arios llegaron a la India en grupos desde el Punjab, se desplazaron y se expandieron por el valle del Ganges y luego hacia el sur, hacia el monte de Vindhya.
La tierra donde se asentaron se llamó Aryavarta. Los arios llamaban Dasya a los habitantes originales de esa zona. Mostraba signos de degeneración y decadencia. La gloriosa era de los Vedas, cuando los legisladores inspirados conmovieron a las almas del pueblo de la India y floreció la civilización verdaderamente mística, había desaparecido aparentemente y para siempre. Se fue degradando paulatinamente y casi desaparece. Y un pueblo dominado por castas sí, y esclavizado por formas rígidas y fantasías y supersticiones, necesitaba un nuevo impulso y una nueva inspiración para rehacer sus vidas. Pero el propósito principal del movimiento teosófico era reavivar las instituciones espirituales y promover la idea de la hermandad universal en las naciones progresistas de Occidente, donde la necesidad era grande en ese periodo materialista. Se habla mucho del periodo materialista occidental, que por supuesto estaba por encima de las razas anteriores, sobre todo porque en estas razas donde la inteligencia práctica, el Homo practicum, el Homo praxis, iba a hacer más sofisticadas sus armas, estamos en un peligro de desaparición. Y en ese peligro de desaparición siempre se requiere un desarrollo interno para no hacer cosas porque ya pasamos por las vidas en donde estas cosas podían hacerse. Es muy parecido a lo que pasa con el suicidio. Muy pocos de los seres humanos que estamos encarnados optamos, a pesar de que todos podríamos optar y tocar ese botón, no lo hacemos, porque ya tenemos la madurez necesaria para que teniendo ese poder no lo aplicamos. Entonces, lo mismo pasa con estas armas que están siendo como desarrolladas, requieren un contrapeso, requieren un buffer, un amortiguador, y ese es el conocimiento profundo que tuvo un retraso a través del adelantamiento de la revolución industrial. Bueno, siguiendo con esto, dice, pero Oriente no se descuidó, y Damodar, hindú, patriota y además de ocultista, teósofo nato. Damodar tenía estas cuatro características: hindú, patriota, además de ocultista y teósofo nato, encontró en Isis sin velo, el primer libro de HPV, una gloriosa imagen de la antigua India, que llenó su corazón de anhelo por guiar a sus compatriotas a un modo de vida más digno para restaurar. Aryavarta, aquel esplendor que hubo en los siglos en donde los Vedas empezaron a entrar y a vivirse por todos los poros en los habitantes de aquella época. Con su antiguo esplendor, tras leer Isis, descubrió la sociedad teosófica y de inmediato se convirtió en miembro activo. Damodar, y aquí pongo esto en punteado para verlo, dice, pertenecía a una familia adinerada de la casta de Brahmin, era un Brahmin, o sea, era un hombre en una casta superior. El 3 de agosto de 69 se unió a la sociedad en Bombay. Varios de sus familiares, incluyendo su padre y su tío, también se hicieron miembros. O sea, él comentó lo de Isis y Vela, les pareció muy atractivo a los que tenían un anhelo de poder ser lo que fue en algún momento esta civilización tan espiritualmente desarrollada. Se sabe poco de su infancia, pero de los 7 años sintió el impulso de entregarse a una vida de devoción. Siguiente punto, el maestro le aseguró que no moriría, sino que viviría para realizar una obra muy necesaria en el mundo. Bueno, en el punto anterior dice el impulso de entregarse a una vida de devoción, y en una ocasión, cuando la fiebre le abatió sobre la muerte, tuvo una visión de su futuro maestro, el maestro Kotomi. Cuando estaba a punto de morir de fiebre, vio esta visión que le dijo, dice, no te vas a morir, vas a realizar una obra muy necesaria para el mundo. Como ya mencionó, Damodar reconoció posteriormente en uno de los maestros adeptos de HPV al hombre maravilloso que había despertado su visión interior cuando estaba en el lecho de muerte, cuando era niño. Y esto selló para siempre su devoción a la causa de la teosofía. En HPV Blavatsky encontró a alguien que mantenía una estrecha relación con el maestro en quien confiaba y un chela mayor y más experimentado que él, y nunca vaciló en obedecerle a ella, como el caso de los chelas laicos de los que ya conocemos. El slide anterior está en la exposición anterior que hice. Vamos a ver un poquito más de Dadar para cerrar este tema. Bueno, seguimos entonces con Damodar. Este es un artículo comentado por Sven Ick. Es un teósofo sueco-americano. eh, y bueno, hace toda una descripción, estudia el tema de Damodar y se hace famoso por eso. Entonces es el que más conoce toda la parte de escolaridad que tiene que ver con Damodar. Olcott escribe lo siguiente. Tras dormirse como de costumbre, vean ustedes las cosas que le pasaron a este Damodar. Tras dormirse como de costumbre, corrió hacia la casa del maestro en el Himalaya.
pero al llegar descubrió que él también estaba en un cuerpo astral, y por la fuerza de su atracción hacia su discípulo, éste fue arrastrado tan poderosa e instantáneamente como si se hubiera adentrado en la profunda e impetuosa corriente de un río, y hubiera sido arrastrado. Hay que ver esto con calma y tratar de entenderlo. Entonces, una noche durmió Damodar, como de costumbre. Entonces, cuando estaba en sueños, corrió hacia la casa del maestro en el Himalaya en su cuerpo astral. Pero al llegar a la casa del maestro también vio que estaba en su cuerpo astral, y por la fuerza de atracción hacia su discípulo, este fue arrastrado tan poderosa e instantáneamente como si le hubiera entrado en una profunda e impetuosa corriente del río y hubiera sido arrastrado también. Al minuto siguiente, Damodar se encontraba en Adyar, en presencia tanto de su maestro como de HPB. Al dormirse tenía en la mano la carta del señor Worth, y al parecer ésta lo había acompañado en el plano astral. Es decir, Damodar tenía que entregar una carta al señor Worth, y como no sabía todavía trabajar con estos poderes, se fue en el astral, y cuando regresó todavía tenía en la mano la carta que tenía que enviar a Worth. Entonces, ella misma, por supuesto, se había transformado de materia ponderable en materia astral o etérica. Al contarle al maestro sobre la carta, la percibió en su mano, se la entregó y le indicó que regresara a su lugar. Gracias al poder radical de la química o física oculta, la carta astralizada fue restaurada, es decir, fue materializada, ya restaurada a su estado sólido original, recogida por HPV y enviada al día siguiente debidamente a la dirección de Aldrich. Se conoce a continuación. Bueno, pasaban cosas como estas porque era un estudiante tan adelantado que le pasaban estas cosas. Bueno, el coronel Olcott describe otra visita astral de Damodar a HPV Blavatsky, que tuvo lugar aproximadamente una semana después en el tren camino a Lahore. Poco después, mientras Damodar y Olcott se encontraban en Lahore, ambos tuvieron el privilegio de conocer y conversar con el Mahatma Kotomi en su cuerpo físico. Entonces W. T. Brown también lo vio. Brown, ya hablamos mucho, ¿se acuerdan del norteamericano joven que llegó y que estuvo algún tiempo con ellos en las giras que hicieron por India? Se acercaba el momento en el que el periodo de pruebas de Damodar, considerablemente acortado debido a su desarrollo, debido a su rápido progreso, finalizaría. Se acercaba el momento en el que iba a finalizar su proceso veloz y se le permitiría comenzar su formación en el Tíbet. El 25 de noviembre de 1883, poco después del encuentro del Mahatma en Lahore y mientras Olcott y Damodar pasaban unos días en Jammu, Cachemira, como huéspedes del Marajá, los maestros llamaron a Damodar a uno de sus retiros forestales. Una ashram aparece así en la carta en inglés, lugar de meditación, pero también fases de la vida de un hinduista. Cualquiera de las cuatro fases de la vida idealmente conocida: educación, trabajo, retiro, la sociedad y ascetismo. Pongo esta aclaración porque cuando se pone a Ram en estas cartas antiguas, entonces a Ram, en un sentido que conocemos todos, es un lugar de meditación, pero también es un concepto que hace referencia a las fases de la vida de un hinduista que quiere desarrollarse interiormente. Y esas fases se dividen en cuatro. La vida idealmente conocida, que es se cuida mucho la educación, el trabajo, el retiro de la sociedad para desarrollarse y el ascetismo. Bueno, eso también significa ashram. Una persona metida en un ashram está metido en estas cuatro cosas, pero también está metido en un templo en donde va a hacer meditación. Entonces, fue llamado Damodar a uno de los retiros forestales que no estaba lejos. Damodar partió al instante sin avisar a Olcott, o sea, no le dijo nada, se fue, quien se alarmó por su desaparición hasta que H.P.B. Blavatsky telegrafió desde Adyar diciéndole que el maestro le había anunciado su regreso. En menos de 3 días regresó, un hombre totalmente cambiado. De aspecto ahora robusto, porque era debilucho, fuerte y vigoroso, de modales audaces y enérgicos, apenas podíamos darnos cuenta de que era la misma persona después de haberse esos días a la RAM con los maestros, escribe Olcott. La experiencia de Damodar en el ashram del maestro fue evidentemente una preparación para su viaje al Tíbet, del cual ya se ha mencionado. Sin embargo, antes de que se le concediera esta inestimable oportunidad, tuvo que ser probado de una manera nueva e inesperada en relación a los vergonzosos ataques de la sociedad teosófica por parte de los señores Coulomb. Tras la visita de Damodar al ashram del maestro cerca de Jammu, mencionada anteriormente, regresó a Adyar y reasumió sus arduas tareas. H.P. Blavatsky y el coronel Olcott partieron a Europa el 20 de febrero del 84 y permanecieron fuera hasta diciembre. Durante ese tiempo, la sede central quedó a cargo de un consejo, ya lo revisamos eso hace tiempo, que contenía muchos elementos discordiantes, y en pocos meses la sección india se vio envuelta en el turbulento asunto del asunto Coulomb, cuyos detalles llegaron a Olcott por primera vez cuando estaba en Alemania con H.P.B. Blavatsky en el 84 a través de una carta del siempre fiel Damodar.
debido a la posición que Damodar tuvo que afrontar por parte de lo que allí pasó, de los descontentos, y debido a las complicaciones del conflicto de Coulomb, su salud se quebrantó nuevamente. Todo lo avanzado, entonces, en los días que estuvo en el Ashram del maestro, se vinieron abajo, porque entró él en contradicciones interiores, en problemas emocionales serios a raíz del ataque de los Coulomb. Una de las víctimas más importantes, según me explicaban entonces, de todo este drama de los Coulomb, fue precisamente Damodar, el alumno más adelantado. Bueno, en vista de la intensa devoción de este Chela hindú al maestro Gotomi, eh, bueno, y a la ayuda que recibió desde los Mahatmas, etcétera, que se disculpa por mencionar, la pureza de la vida de Damodar, la esencia de sus escritos, su sacrificio en todo lo que el mundo aprecia, familia, riqueza, alta posición social, todo lo que dejó detrás para trabajar infatigablemente por la teosofía, en la que la existencia de los Mahatmas era un factor indispensable, hacen que las acusaciones sean realmente grotescas, lo que se dijo de él. Cuando los nombres y las personalidades de los Mahatmas Morya y Kotomi comenzaron a ser tratados irrespetuosamente durante el problema de los Kowloon, ya acuérdense que llegaron ahí los de la ciudad psíquica y empezaron a hacer un juicio al estilo occidental, y eso implicaba entonces sentar en la silla de los acusados a los maestros KH y M y otros enemigos del movimiento teosófico. Damodar y los demás chelas sufrieron mucho más agudamente que las acusaciones personales contra ellos mismos. Encontraron que el asunto era muy difícil de manejar, no por falta de evidencia, sino por una razón no fácilmente apreciada fuera de la India o de ciertos países orientales. Y aquí está el problema que adelgazó y complicó a Damodar. Según el código de honor no escrito de las escuelas ocultistas de la India, los nombres honrados de los gurús o maestros espirituales nunca deben ser arrastrados a ningún tipo de controversia. Se les respeta muchísimo. De hecho, pocos chelas verdaderos, si es que hay alguno, mencionarían el nombre o el lugar de residencia de un maestro a extraños. Nunca dirían cuál es el nombre verdadero y cuál es el lugar de residencia a extraños, o incluso admitirían su conexión con un gurú, tampoco lo admitirían. Es decir, preferirían mentir que admitirlo. Por lo tanto, cuando surgió la perspectiva de tener que dar evidencia sobre la existencia de tales maestros debido a los Kowloon, declaraciones que podían romper esa inmemorial y ya sabia tradición, la situación se volvió crítica y trágica. Perjudicada por esa dificultad, la defensa se vio naturalmente debilitada. Perjudicada por esa dificultad, asumimos entonces que Damodar no quiso entrar a poner todos estos datos en las manos de los que estaban haciendo el informe. Y entonces la defensa se vio debilitada, y a través del excesivo celo de Damodar y otros en proteger su confianza de la profanación, como ellos lo consideraban, se cometieron graves errores en el juicio. Blavatsky se refiere a estos en la carta L, citada en el capítulo 7 de este volumen, donde afirma que el maestro estaba profundamente disgustado por los métodos erróneos de Damodar y de otros chelas al gestionar el caso. Blavatsky, entonces, el pobre Damodar quedó mal con el maestro, que no sabía los detalles de lo que había pasado, quedó mal con Blavatsky, que fue entonces, quedaba en el ojo del huracán de las acusaciones, y quedó mal también con los que estaban haciendo el informe. Blavatsky explicó que en este periodo crítico de la historia humana, los maestros habían decidido que era hora de abrir la puerta un poco más. Y ese es el tema que Damodar no sabía. Los maestros, para poder manifestarse hacia los occidentales, decidieron abrir la puerta un poco más. Y por lo tanto se le dio autoridad a los maestros para revelar ciertos asuntos que anteriormente estaban prohibidos para todos los seglares. Pero por supuesto, se reserva mucho más allá hasta que la humanidad esté preparada mental y moralmente para comprender y utilizarlo con sabiduría. En junio del 86, aproximadamente un año después de que Damodar llegara al Tíbet y la situación en Adyar se normalizara, el maestro KH escribió al coronel Olcott explicándose la razón de su profundo sufrimiento, y dijo lo siguiente: el pobre muchacho Damodar ha sufrido una recaída. Antes de poder presentarse ante los maestros, tuvo que soportar pruebas severas que un nófito jamás haya experimentado para expiar las numerosas acciones cuestionables en las que había participado con excesivo celo, deshonrando la ciencia sagrada y sus adeptos por las mentiras en las que tuvo que incurrir para proteger a los maestros. El sufrimiento mental y físico fue excesivo para su débil cuerpo, que ha quedado completamente postrado, pero se recuperará con el tiempo. Esto deberá servir de advertencia a todos ustedes. Han creído no con sabiduría, sino con demasiada fibra, demasiado bien. Bueno, Blavatsky lo sabía, pues escribió poco después a su llegada al Tíbet: este pobre muchacho no tiene momentos felices, está rumiando la culpa que tiene ahora que está en un periodo de prueba, y eso es terrible. Sin embargo, los errores de Damodar no surgieron por motivos erróneos o egoístas.
Todo lo contrario, su maestro sabía muy bien que incluso los candidatos más prometedores para la iniciación deben asumir las consecuencias de sus actos, acertados o insensatos, como cualquier otra persona. Antes de los problemas de los Coulomb, el maestro había hablado de los malentendidos que Damodar suscitó en su excesivo celo, pero a pesar de todo fue considerado siempre digno de alta información de la Escuela de Misterios Tibetanos, una distinción muy poco común para los chelas. Bueno, hay más de Damodar que ya no puse aquí porque hay muchísimo, de sus incursiones en el Tíbet, hasta hay toda una serie de narraciones increíbles de todo lo que fue el deseo que tenía Damodar, porque iba como muy rápido para poder entrar, y las prohibiciones que tuvo a Damodar para no entrar cuando esperaba hacerlo, hasta que estuviera debidamente preparado. Es decir, tenía demasiado desarrollo interior, demasiadas capacidades, pero aún así de pronto se desajustaban los periodos a través de los cuales debería viajar. Yo los invito a que verifiquen toda la información que hay de Damodar, porque hay cosas increíblemente profundas y hermosas, pues podríamos hablar aquí 2 o 3 clases de todo lo que fue el proceso de él. Lo dejo nada más hasta acá, porque bueno, era para tratar de vincular lo que los maestros dijeron de él para saber de dónde viene el tema. Entonces ya creo que quedó suficientemente aclarado. Y ahora vamos a descargar en descargo de Dual Cool. Bueno, entonces el maestro famoso tibetano de la escuela Sabiduría Eterna, Bailey, escribió en agosto del 34 la primera persona como Damodar, este, como Dual Cool. Soy un discípulo de tibetano de cierto grado, y esto no les dice mucho, pues todos son discípulos, desde el aspirante más humilde hasta el propio Cristo y más allá. Vivo en un cuerpo físico como otros hombres de las fronteras del Tíbet y a veces, desde una perspectiva esotérica, presido a un grupo de lamas tibetanos cuando mis otras responsabilidades me lo permiten. En algunos escritos se omitió su nombre y se mencionaba con la abreviatura de maestro DK o apelativo el tibetano. Bueno, y aquí estoy rayando todo lo que ya se había dicho de Alice Bailey, de según Bailey, de la doctrina secreta. Bueno, todo eso lo estamos tachando porque no tenemos la constatación de que eso sea realmente así. Luego viene la parte que no está tachada, que dice escribió durante 30 años. Bailey escribió que la intención de Dualcool era revelar enseñanza esotérica, lo dejamos así. En un prefacio incluido con muchos de los libros de Bailey, Dualcool, en los dictados escritos por Bailey menciona que se le atribuye a ser abad de un monasterio tibetano, también lo dijimos con un poco de sorna, y esto hay que verlo con respeto, por lo menos en las personas con las que me entrevisté para poder arreglar esto. Y entonces sí me hicieron razonar. Es que yo creo que aquí estaba presumiendo que era abad, y tú qué sabes si era abad o no era abad, o sea, ¿qué sabe? No lo sabemos. Se hacen como ciertas tendencias a criticar, y estas con que una persona que tenga cierta responsabilidad o cierto nivel dentro de la teosofía haya entrado en este aro de la crítica, pues todos lo siguen sin hacer realmente el análisis apropiado. Entonces no lo sabemos. Si eso se dice ahí, ni siquiera sabemos a lo que se refiere. Lo que sí sabemos es que es un personaje con muchas cualidades, también con sus errores, pero que está vinculado de alguna manera a los maestros que no son propiedad exclusiva de la teosofía, también me dijeron, son maestros que están vinculados principalmente con el desarrollo de la humanidad, como ellos mismos lo han manifestado varias veces. Bueno, continuamos. El efecto de la calumnia. Bueno, pues aquí todo el lío de lo que estamos revisando es lo que pasó con los Coulomb. Bueno, esto es de Rubén Darío respecto a la calumnia. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Dice Rubén Darío. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Una vez que ha caído el lodo sobre el diamante, pues el fulgor se oscurece. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Bueno, es una bonita poesía para decir que todas las cosas que puedan ocurrir del fango que aventamos a veces a los seres más desarrollados, o que se les aventan terceras personas a ellos, al final lo que hay que hacer es limpiarlo. Por eso puse el ejemplo de la red. Consecuencias de una calumnia. Cuando se imputa a una persona un delito, aún sabiendo que la acusación realizada es falsa, se incurre en un delito contra el honor, que conocemos como calumnia. A su regreso de HPV del Cairo, donde descubrió a los Coulomb, se habían escapado de Egipto para evitar ser arrestados por la bancarrota fraudulenta. Bueno, todo esto es lo que pasó entonces con los Coulomb. Y aquí estuve tratando de rastrear qué fue realmente el móvil de los Coulomb para hacer todo el lío monumental que armaron.
Entonces, el último destinatario receptor conocido de las cartas de Blavatsky y Coulomb fue el profesor Elliot Cowes, científico smithsoniano de la Universidad Smithsoniana y de toda la fundación esta que hay en Estados Unidos, y ex teósofo, que se volvió contra HPV y dio una feroz, calumniosa entrevista a 7 columnas sobre ella en el New York Sun de 1890. HPV demandó por libelo las investigaciones del SON y las de sus abogados hallaron que HPV había sido calumniada y estaban por compensar los daños cuando ella murió. Es decir, ganó la demanda contra el señor, el famoso Elliot. Esto bajo la ley del libelo de la Nueva York dio por concluido el caso, pero aún así el SON se retractó pública y editorialmente, pero bueno, de alguna manera ya la habían acusado. Bueno, entonces ya sabemos, la Sociedad para la Investigación Psíquica publicó en sus actas el reporte del comité designado para investigar los fenómenos relacionados con la sociedad teosófica, porque estaban supuestamente acusados de fraude. El cuerpo principal de esta publicación es el relato escrito por Richard Hodgson, por eso el informe lleva su nombre, quien a solicitud de la sociedad había ido a la India a investigar a fondo las actividades de Madame Blavatsky. Bueno, acusación a Madame Blavatsky se le acreditó una variedad de fenómenos, pero el comité, en sus discusiones, la acusó de fraude agraviado y de ser una impostora, a pesar de que, como ha sido repetidamente señalado, no obstante, sin opiniones como colectivo, es considerada como una responsable de aprobar el reporte, el famoso reporte Hodgson. Reparación. Por muchos años, Walter Carrians, sin ser miembro de la Sociedad Teosófica, pero sí miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que se ha escrito con profusión sobre el caso, mucho de lo cual es publicado bajo el seudónimo Adlai Waterman, ha hecho campaña para lograr el consejo de esta sociedad repudie públicamente el reporte. Bueno, después del reporte, entonces, mucho del reporte Hodgson tiene que ver con la autoría de ciertas cartas que Hodgson asegura que fueron falsificadas por Madame Blavatsky. En lo que a nosotros concierne, no la consideramos como portavoz de divinos ocultos, dice esto, ni como una mera aventurera vulgar. Pensamos que ella ha alcanzado un título para que se le recuerde de manera permanente como una de las más logradas, ingeniosas e interesantes impostoras en la historia. Página 207. A eso llegó la famosa investigación. Los Coulomb estuvieron bajo el refugio de los misioneros 3 meses después de la revista del Colegio Cristiano de Madrás, que publicó un artículo, El colapso de Cotomi. Así publicó, contenido 15 cartas supuestamente escritas por HPV y no por el maestro. Obviamente falsificadas por los Coulomb con ayuda de los misioneros y con la intención de hacer pasar a Blavatsky por una impostora. Es decir, aquí se fue como creando esta situación. Y aquí en rojo aparece, para no seguir hablando de este tema, lo que en 1881 dice: la señora Coulomb trató de venderle secretos a un cierto sacerdote de Bombay, pero fue descubierta. La señora Coulomb deseaba abrir un hotel y quiso sacar provecho del príncipe Hurry Singh. Cuando trató de sacar provecho del príncipe, que era muy allegado a la teosofía, cuando se hizo miembro de la sociedad, el príncipe le pidió un préstamo de 2.000 rupias. HPV se enteró y lo impidió. Y la señora Coulomb juró vengarse. Esta es otra de las notas que encontré, como para darle sentido a parte de que era una delincuente la señora Coulomb, pero otra parte es que había un móvil y el móvil era este. El móvil es que la dejaron sola, se le acabó el periodo de gratitud y empezó primero a tratar de venderle secretos a un sacerdote de Bombay, secretos importantes para que el sacerdote, o en este caso los misioneros, pudieran armar la acusación contra Blavatsky. Se le perdonó y después se encontró al príncipe con mucho dinero, Hurry Singh. Cuando se hizo miembro de la sociedad, le pidió el préstamo, de alguna manera Blavatsky se enteró, lo impidió y la señora Coulomb se sintió afectada y juró vengarse y se vengó. Bueno, eso es lo que conocemos. Y luego aquí tenemos el caso de Mohini Chatterjee, que ese sí es un chela que fracasó. Y aquí también vi cuál fue la razón por la que esto pasó. El problema con Mohini es un poco parecido a lo de Hume. Dice: la adulación que recibía de algunos miembros europeos alimentó su orgullo, se empezó a sentir la mamá de Tarzán y demostró falta de criterio en muchos asuntos. Empezó a sentirse, a hacerse grandioso. A finales del 85, Mohini se vio envuelto en un escándalo con teósofas. El caso saltó a la luz pública cuando una de las mujeres, en respuesta a las críticas de Blavatsky, intentó publicar cartas que le había escrito Mohini Chatterjee. Y la cita está en la Open University, que tiene todo un legado de documentos muy importantes de la historia teosófica. La Open University es una universidad con cierto renombre y prestigio. La señora Blavatsky escribió al señor Sinet en marzo del 86. Mohini fue enviado y al principio se ganó el corazón de la gente y renombró entonces a la logia de Londres.
fue malcriado por la adulación masculina y femenina, por los halagos incesantes y por su propia debilidad. Esto aparece entonces en un libro de Vicente Jauchín, del Mahatma Letters a Signet en orden cronológico, en la secuencia cronológica, que tiene muchísimas citas muy buenas. Y esto está publicado en Quezon City, Theosophical Publishing House. Bueno, Mohini renunció a la ciudad teosófica en 1887 y regresó a su antiguo hogar en Calcuta, donde reanudó su práctica legal. Esta es la razón entonces del fracaso, por lo menos la más importante. Hechas todas estas aclaraciones, vamos a retomar los mensajes. La última, eh, la última aclaración que me hicieron es la siguiente. Hay que recordar que la teosofía tiene tres objetivos importantes. El primero, formar un núcleo de fraternidad universal. No se nos debe olvidar, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El estudio comparativo y las leyes inexplicables de la naturaleza, pero vamos a detenernos un poco en la del núcleo de fraternidad. Respecto a la fraternidad, el juicio inapropiado, la información innecesaria, la calumnia, la crítica exagerada, aunque fuese cierta, el cotilleo, todo eso divide y aleja a los grupos de la fraternidad. Todos estos son venenos contra la fraternidad. El juicio apropiado, la información necesaria, la discreción, la crítica constructiva personalizada, no pública, y el aprecio por los demás, todo eso contribuye a la construcción del núcleo que todos necesitamos para no destruirnos con la potencia de las armas que hemos generado en la actualidad. Tenemos acá entonces la postura existencial y la justificación o no. Cuando vamos hacia la paz, pues lo malo, regular, bueno, lo entiendo y lo justifico. Cuando estamos a la mitad, las cosas que hemos recibido como agresiones, lo entiendo, pero no lo justifico. Y cuando estamos del otro lado, pues ni lo entiendo ni lo justifico. Cuando estamos de este lado, entonces obramos por la paz, que la paz es fundamental para poder entrar en el sistema de integración de unos con otros. Las dimensiones de la paz son cuando una persona está calma, tranquila, serena, plácida, quieta, repostada, imperturbable, tranquila, armoniosa, amigable, pacífico, quieto, altruista. Todas son las características de estar en este estado. Con eso generamos unidad amistosa con los demás y podemos sentirnos unidos en las diferencias porque a través de la placidez, imperturbabilidad, la tranquilidad, armoniosidad, amigabilidad, buscamos entonces lo que es bueno del otro para mí, lo que es bueno de mí para el otro y podemos construir la fraternidad. Entonces, al final la fraternidad es una coexistencia sana, una convivencia en donde surgen colaboración y altruismo y por lo tanto hay un motor de desarrollo. Para eso es necesario hacer acuerdos como el contrato social, ¿se acuerdan ustedes de todas las obras que ya existen a este respecto para poder controlar todo lo que son los instintos o los deseos inapropiados? Y eso ya se hace a través de todas las obras que hay en el pasado. Del otro lado está la zozobra y el conflicto. Las dimensiones es ser violentos, vengativos, hostiles, agresivos, envidiosos, calumniadores, egoístas, temerosos, convenencieros, traidores, timadores, mentirosos, explotadores, aprovechadores, divisores. Y aquí lo que producimos es una división enemistante, separados en las coincidencias. Es decir, aquí lo que privan son nuestras diferencias y que la persona quiere separarse para brillar, como le pasó a Mohini. Y en el otro lado es cuando la persona se mete en el grupo para que el grupo pueda surgir. Aquí de un lado hay la fraternidad, del otro lado la hostilidad, coexistencia enfermiza de la convivencia, en donde surgen el conflicto, el odio y priva el egoísmo. Y todo esto produce una degradación y se va perdiendo poco a poco lo bueno, por eso pues aquí esta imagen. Y del otro lado lo que priva es la unión, la unidad, el apoyo mutuo, etcétera. Bueno, y aquí puse una parte cómo trabajamos con los slanders. Slanders son las críticas que una persona hace para destruir a otra persona, se llama slander. Entonces también hay un artículo teosófico de Stephen Otto, muy interesante. Se los voy a dejar aquí para que lo lean ustedes, le tomen fotos si quieren leerlo y discutirlo en las logias o leerlo por su cuenta. Y, y aquí viene pues una introducción del compromiso de la teosofía, que sobre todo está comprometido con el altruismo y la filantropía, como la reconciliación y la hermandad. Y esto lo dice este Stephen Otto, que es muy interesante. Luego se mete con unas cosas de nazismo que quité, que son muy largas. Y luego ya viene a la parte que yo creo que es la más importante, que es la que viene acá. Pero si alguien quiere leer completamente el artículo, está así, o sea, answering back, hay que contestar. Entonces, ¿cómo se hacen las réplicas a los slanders que son en contra de la teosofía? ¿Qué se hace con eso? Y aparece aquí donde está la cita para que ustedes la puedan buscar. Y ahí está el autor. Es muy interesante. Es muy interesante lo que dice. Viene aquí John Algeo, vienen algunas otras cosas interesantes. Y creo que
merece la pena revisarlo. No voy a meterme ahí porque otra vez vamos a desviarnos, pero esto es ya para cerrar el asunto de cuál es el veneno que implican los Slanders y cómo nos alejan del primer objetivo de la sociedad. Bueno, les dejo esto para que tomen foto o para que lo revisen por su cuenta. Bueno, aquí la reparación. Primero hay un otorgamiento de confianza y surge un daño moral perpetrado por una persona. O sea, no sabíamos, alguien se junta a la teosofía, a un teósofo más desarrollado, o a un grupo de teósofos, y viene un problema de confianza, surge un daño moral perpetrado por esta persona que puede detectarse o no. Después del daño moral pasa el dañado a la zozobra, cuando se da cuenta. De ahí a la tristeza, de la tristeza a la implicación a través de la comparación, o perdón, de la compasión. Pobre del que me ha dañado por el karma va a reaccionar contra él por las cosas que me ha hecho. De la compasión a la comprensión, entiendo las causas por las que me ha hecho daño por ignorancia y egoísmo. De esta al perdón, puedo renunciar al reclamo y al resentimiento que siento por la persona. Posteriormente, si es posible, del perdón a la reparación, voy a reconstruirme dejando atrás lo que pasó sin estar rumiando sobre ese tema. Luego, el último punto, de ahí a la ulterior reubicación e interacción con la persona que le ha dañado. Buscaré la distancia óptima física y emocional para interactuar con esa persona y para no volver a ser afectado por ella. Bueno, y aquí aparece todo el esquema. El esquema yo creo que lo voy a explicar con más detalle en la siguiente sesión. Voy a dejar una pausa para que podamos avanzar en la, en el resto de las cosas que tengo que avanzar de las cartas. Esto quiero verlo con mucho cuidado. Hice todo este esquema para entender un poco cómo se hace la construcción de la fraternidad, cómo se hace la construcción de la reparación, cuál es la parte crucial de tomar decisiones, lo que dejamos entrar en nuestra mente a través de la percepción. Esa información no es estéril, afecta a la mente y por afección, por atracción, facilita los ciclos obsesivos sobre el mismo tema. Entonces aquí hay que saber qué es lo que vamos a sembrar. La información que consumes cada día es la tierra en la que crecen los pensamientos futuros. Lo que pones ahí va a crecer y va a crecer. Y si optamos mal, pues nos llenamos aquí de tonterías. Por eso está esta imagen de acá. Y si vamos del otro lado, entonces logramos encontrar lo mejor de nosotros mismos. Y por supuesto dejamos atrás las cosas todo el caballo de raza impura que va hacia abajo de la auriga que nos lleva a otro contexto de vibraciones oscuras. Lo vamos a revisar con más cuidado en la próxima sesión. Y para eso vamos a explicar entonces ya qué hacemos para que pueda vivirse la fraternidad a pesar de los fallos que tienen las personas. Bueno, los proxemics es el estudio el uso del espacio por parte de las personas en las interacciones interpersonales, un concepto desarrollado por Edward Hall. Introdujo el término para destacar cómo los antecedentes culturales influyen en la percepción y la organización del espacio personal, lo cual puede provocar problemas de comunicación. Durante las interacciones interculturales, Hall clasificó el espacio interpersonal en cuatro zonas: la íntima, personal, causal, social, consultiva y la pública. Y resulta que para que nos sintamos cómodos, nosotros podemos hablar o interactuar con cualquier tipo de persona, pero necesitamos un proxémic para sentir que esa persona no vaya a generar problemas. Es lo que le pasó a Blavatsky con los Coulomb. Los Coulomb tuvieron que estar en el espacio público o en el espacio social consultivo y no en el espacio personal causal. Sin embargo, hay otras narraciones históricas en donde algunas personas sí han acercado a personas que son totalmente fraudulentas a niveles más cercanos y estas han podido transformarse, pero no es el caso de los Coulomb. Bueno, entonces aquí viene un poco la explicación y entonces en la fraternidad tenemos que se genera la distancia óptima, que psicología social es un concepto que se refiere a la cantidad de espacio físico o emocional que una persona necesita para sentirse cómoda en una interacción social con una persona que sabe que tiene ciertas herramientas para dañarle y que no tiene empacho en utilizarlas si se hacen por la espalda. Entonces hay que tener siempre cuidado para saber interactuar con estas personas sin salirse del núcleo fundamental en el que todo, es decir, podemos colaborar razonablemente, bien armados y sobre todo muy, muy, muy despiertos y podemos hacer cosas juntos a pesar de los defectos que la persona tenga, pero no en una distancia corta en donde la persona pueda encontrar los argumentos necesarios para dañar, como le pasó con los Coulomb. Hay que poner siempre el ejemplo de los Coulomb. Esta distancia puede variar dependiendo de diversos factores como la cultura, el contexto y la relación entre las personas involucradas. De esto ya hablaremos con más detalle. Con eso nos pasamos ya a la carta 30, que es una carta para Hume. En esta carta vienen varios detalles importantes que hay que ver. Eh,
aquí vienen muchos detalles que voy a explicar. Viene todo esto acá de la parte, esto, y luego aquí vamos a tener que hacer un repaso sobre el chelado. ¿Qué es el chelado? Esta carta es relativamente larga y nos va a llevar casi toda la clase que sigue, porque hay mucho espacio aquí que comentar, hasta el clavado Flammarion. Luego vamos a rematar con el Swami Vivekananda, que sale a colación los Swamis. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver entonces ya la próxima clase, después de esta explicación que hemos hecho. Voy a dejar de compartir. La próxima clase arrancamos con el modelo de reparación, muy corto, nada más para explicarlo, y luego ya nos metemos con la carta número 30. Voy a dejar de compartir entonces para poder entrar en la zona de preguntas. Pregunta, chicos, cerramos esta carta tan compleja. Existe un librito que creo que se llama Escritos de un chela hindú, que es de Damodar Mavalankar, que Ujú. lo recomiendo porque en él vemos cómo es el proceso de estar a prueba, un chela puesto a prueba y de cómo él va avanzando. Creo que son fragmentos de cartas que escribía él y que creo que recogió Olcott. Y en él vemos también cómo fuera del cuerpo físico, durmiendo, también viaja a lo que él llama una escuela esotérica en el éter del espacio y nos cuenta unas cosas curiosas, Y pasan como unas cosas tremendas. Sí sí, tengo, unas si quieres que lo subo, tú lo tienes también, yo lo tengo en PDF. Y sí, hay muchas cosas de Damodar, sí, tuvo un buen jalón de orejas, por supuesto. Sí, ya me puse a sí, estudiarlo bien y sí, la verdad que, Si pero me gracias. lo, si me lo pasas, Enrique, yo lo distribuyo, Te sí, lo por paso, favor. te lo paso de una Sí, vez al sí, chat, porque yo, lo iba a van a ver buscar. unas cosas que hacía Damodar increíbles, unas escapadas enormes y lamentablemente le tocó el tema de los Coulomb, y eso de alguna Claro. manera está reportado en la literatura teosófica, pero lo que me alertaron es que hay que tener cuidado. Esas cosas pueden estar exageradas y entonces nos pasamos a traer a gentes que han sido súper importantes en el desarrollo de la teosofía, como dice Pera. Hay que verlo con cuidado. sí, sí, Entonces, ese los librito, pasos bueno, de un yo chelatín. lo recomiendo porque es muy curioso, los escritos de un chela hindú, donde explica no solamente experiencias personales, sino experiencias fuera del cuerpo físico, en una escuela o en un centro esotérico situado en los éteres, en el espacio. Es muy interesante ese librito. Pues sí, ya aprendí, ya pude pasarlo, ¿eh? Ya se los mandé. Ahí Ah, está muy el libro de bien. Gracias. Damodar. En versión, a lo mejor tú lo tienes en físico, Pera. Sí, en papel. Sí, sí. Y sí, tras los Ya. pasos de un chela indo, es el libro del que está hablando. Tiene la foto clásica de Damodar, la que siempre tenemos todos para ver. Y hay una serie de narraciones de lo que le pasa a Damodar, de que está muy adelantado. Le pasan cosas y anda por el astral, no sabe ni dónde. Y le dice, ¿y este dónde se metió? Y luego regresa. Y las entradas al Tíbet, es todo un rollo también ese tema, hasta que finalmente ya puede llegar al maestro. Pero el verdadero problema de lo que decía la carta era todo el tema de los Coulomb. Ahí fue donde hubo unos problemas tremendos, según vi ese tema. Bueno, a mí me ha servido mucho para aprender esta parte. Gracias, Pera. Ya les puse el libro ahí, pero sí, Damodar es admirable Gracias. todo lo que pasó con él. Muy bien, chicos, ¿alguna otra sugerencia, aclaración o lo que sea? Porque acuérdense que todos ganamos con las participaciones que tengan. Si no tengo yo los libros, pues cualquiera los tendrá y así los vamos compartiendo todos literatura para tener un criterio más, un mejor Pero criterio de... esta carta, Enrique, es intensa por los temas que toca, pero no es difícil, no es abstracta, es algo de hechos, son sucesos. Entonces, por eso quizás no hacemos preguntas, porque Claro, yo siempre me engancho más a las cartas que tengan ese conocimiento, ¿no? Y me encantan. Pero esta de lo que pasó y eso como los Coulomb, ya desde que empecé estoy escuchando la historia de los Coulomb, porque siempre alguien la repite, ¿no? Y todo esto ya es sabido, bueno, más o menos, no es que lo tenga presente el día a día, pero sí que se conoce, ¿no? Los bueno, temas igual ¿Puedo de... decir algo? ¿Puedo sí, decir algo? No, lo claro que que sí. Sí, pasa es que a veces hay que
cuando se encuentran algunas cosas en las cartas, que todos sabemos lo de los Coulomb, pero a veces cuando se nombra, pues lo que hizo hoy Enrique, creo yo, es volver a hablar de eso porque tenía que hacer algunas aclaraciones. Ah, Y lo principal de los Coulomb son dos cosas. Lo básico de hablar de esos señores que se llevaron su cosita, como todos nosotros, su karmita, ya, es el no ser agradecido y la calumnia. Es lo principal en esas dos personas, porque la verdad es que les dio la mano cuando ellos estaban muriendo de hambre ya, y sin sí, embargo le pagaron con eso. O sea, como dice el maestro en una de sus cartas, nosotros podemos tener todo, por decir, las pocas cualidades que podamos tener, pero nunca somos malagradecidos. Así, no, Entonces, eso es una nosotros no enseñanza seremos también para agradecidos. nosotros, agradecer cualquier cosa cualquier sí, conocimiento incluso que alguien nos dé, como lo hizo Per ahora, Claro, sí, es, hay que ser agradecido. Y lo otro, tratar de no calumniar. Y eso también lo dice el no maestro tratar, en el no librito calumniar, que escribió Krishnamurti cuando joven, a los pies sí, del maestro. Dice, la al pie del maestro, murmuración y la calumnia es uno de los pecados, entre comillas, sí, que más nos puede retrasar en nuestro avance espiritual. de Entonces, eso verdad, hay que tenerlo mucho cuidado. Y es muy fácil murmurar y es muy fácil calumniar. Es lo más facilito que hay. Otra cosa es el orgullo, que fue lo que perdió a este otro, ay, esos nombres en sánscrito o hindúes me traban. Chatajeo, ¿cómo es que es? Chatterjee, Es Chatají. Mohinder Ese Chatterjee. señor lo mató la vanidad y el orgullo. claro, Eso también nos hace caer a todos. El claro, creernos, en mi país hay un dicho que lo voy a enseñar, las divinas garzas. No somos eso. Entre más humildes, y lo dijo el Maestro Jesús, o lo ahí, dice, es la ahí, humildad es lo que nos lleva hacia arriba. El orgullo y la vanidad nos pone abajo. Gracias, Nos hermano, separa, eso era todo. el orgulloso se separa del grupo, el sí. humilde Claro, se agrega. claro, por supuesto. Gracias. Gracias, Ángela.